Bien. Bueno, vamos a arrancar la presentación con un caso ilustrativo. Se trata de un paciente de 10 años que consulta por dolor abdominal y fiebre y vómitos en el contexto de un cuadro gripal de tos y mocos. En el triage la encontraron pálida, decaída, lúcida, no impresionaba taquipnea ni esfuerzo respiratorio. Tenía una saturación de 98%, entonces enfermería, por estas condiciones, por su circulación en el TEP alterada, la triage en amarillo nos da aviso a nosotros. Con una paciente que al TEP inicialmente tenía esta valoración clínica, se procede a hacer la evaluación primaria. Tenía una vía aérea, en la A, una vía aérea despejada, tenía una frecuencia respiratoria de 35, pero sin esfuerzo. Sí se ocultaban crépitos e hipoventilación en la base izquierda, con una saturación de 98%. Tenía una cardíaca de 135 por minuto, con una buena sistólica. Sí estaba pálida y tenía una temperatura de 39,1. Tenía un Glasgow máximo y el abdomen, que era su lugar de dolor o lo que la madre consultaba, estaba blando, depresible, estaba indoloro, la palpación profunda. Sin embargo, la chica refería su dolor abdominal en el hipocondrio izquierdo, que irradiaba hacia costado izquierdo. Es más sospecha de dolor pleurítico. Cuando se procede a hacer el sample, vemos que es una chica que no tiene alergias conocidas, que solo había recibido dipirona, en este caso para el manejo de su síndrome gripal, que el único antecedente de relevancia era un poco de sobrepeso. Su última ingesta había sido ese día por la mañana, a las 7 horas, galletitas, agua y té, pero que la verdad después había vomitado. Y su madre dice que había empezado recientemente con tos y mocos 2 días previos, había consultado las primeras 24 horas y había recibido tratamiento sintomático. Pero después agregó mayor decaimiento, empezó con vómitos y empezó a referir este dolor abdominal, por lo que después la chica reconsulta. Y el último vómito de la paciente se constata en el consultorio. Con esta paciente, con esta intolerancia y con algunos signos de deshidratación, se decide colocar un acceso venoso periférico, se hace una hidratación rápida, una protección gástrica y antipiréticos endovenosos. Y con sospecha de una neumonía posiblemente complicada, se solicita una RX de tórax. En la RX de tórax lo que valoramos son signos de hiperinsuflación y este bloque neumónico más bien del lado izquierdo y bien posterior. Pasamos ahora a otro casito. Este es un paciente un poco más chico, tiene 2 años y 4 meses, y asiste a guardia por tos, moco, fiebre y otorrea. En enfermería se constata bastante irritabilidad del paciente, taquipnea y una saturación del 92%, se da aviso a pediatría y se pasa a box de pacientes respiratorios. Como podemos ver acá, tenía ya dos lados del triángulo alterado, corresponde a un fallo respiratorio y se indica entonces un oxígeno con máscara y un monitor, y en este momento se tiene que hacer una sedación del paciente con hidrato de cloral por una marcada irritabilidad y por estado combativo, es decir, se sacaba la máscara, no se le dejaba, no se dejaba revisar. Una vez estabilizado el paciente, se procede a hacer la evaluación primaria y el sample. En la A tenía una vía aérea despejada, tenía una taquipnea, pero no era del todo valorable porque el chico realmente cuando uno se acercaba se ponía muy irritable. Sí había una hipoventilación derecha y impresionaban crépitos y un leve tiraje subcostal con una saturación ahora sí de 99% con oxígeno a 10 litros. No se ocultaban sibilancias y no se notaba expiración prolongada. Tenía una cardíaca de 140 con un relleno capilar de 2 segundos y una sistólica de 90 al momento de la revisación. Tenía un Glasgow máximo y presentaba otorrea en ambos oídos. Cuando le hacemos el sample a la mamá, vemos que es un chico que no tiene alergias conocidas, que sí tiene el antecedente de una prematurez. En realidad es un pretérmino tardío de 36 semanas, nació por cesárea por una preeclampsia y a los 10 meses requirió una transfusión sanguínea con una marcada anemia que estuvo en tratamiento y en seguimiento con hematología hasta 6 meses previos a la consulta actual.
La última ingesta había sido 6 horas previas, pecho materno, y la madre nos refiere que viene con un cuadro arrastrado de unos 5 días de evolución, de tos, mocos, fiebre alta, que había consultado en varias oportunidades a las 24 horas y a los 3 días, recibiendo tratamiento sintomático que en las últimas horas había agregado marcada irritabilidad y la otorrea. Cuando se le pregunta a la madre, refiere que desde que empezó con todo esto, el chico estaba decaído, hiporéxico, y que la diuresis no era la misma de siempre. Se le coloca un acceso venoso, en ese momento se consigue sacar una muestra para el laboratorio y se solicita una RX de tórax, que es la que vemos a continuación, que tiene en el pulmón izquierdo marcada como hiperinsuflación, y en el derecho vemos un blog con borramientos del seno costofrénico y una imagen de broncograma marcado. Entonces, bueno, ahora sí entramos un poquito más en el tema de lo que son las neumonías, que es lo que nos convoca, y hablamos de un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar, más precisamente de las unidades de intercambio gaseoso. Y a la definición práctica de esto, sí, vamos a hablar de síntomas respiratorios con evidencia de compromiso del parénquima pulmonar. Y ahora vamos a hablar un poco más en detalle, o vamos a entrar un poco más en detalle de esto de lo que es la evidencia del compromiso del parénquima. Bueno, las neumonías pueden ser infecciosas o no infecciosas. Las no infecciosas tenemos casos como aspirativas, de hipersensibilidad por fármacos o por radiación, que no las vamos a tratar en este encuentro. Y las infecciosas típicamente las vamos a clasificar en neumonías de la comunidad, con los gérmenes más típicos, bacterias virales y bacterias atípicas, y neumonías nosocomiales, que vamos a mencionar apenas un poquito, pero que tampoco son las más frecuentes que nosotros vamos a ver, entonces tampoco vamos a ahondar en eso. Bueno, la neumonía adquirida de la comunidad es aquella neumonía que se presenta en los niños que no han estado hospitalizados por menos de una semana antes, o que aparecen los síntomas después de 48 horas a 7 días de un ingreso hospitalario, con una evolución menor a 15 días. Por el contrario, la neumonía nosocomial es aquella que aparece luego de 2 a 3 días del ingreso hospitalario dentro de los 7 días posteriores al alta. Esto de los días posteriores al alta tiene como cierto margen en función de la bibliografía que uno consulte o solicite. Dentro del término de las neumonías nosocomiales se incluyen las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que son muy amplias, son similares y tienen puntos en común, pero son entidades, últimamente se está como tratando como entidades bien distintas. Y otra entidad que tenemos que tener en cuenta son las neumonías neonatales, que tampoco entran dentro de lo que es la neumonía de la comunidad, por ser, por aspiración de material dentro del parto, y que en realidad utiliza gérmenes, o las etiologías principales son gérmenes del periodo neonatal. Bien. Bueno, dentro de las neumonías intrahospitalarias vamos a hablar dos palabritas. Las etiologías o la sospecha diagnóstica va a depender del tiempo de evolución y la cronología de la misma, ¿no? Siendo los primeros 4 días la neumonía precoz, donde se sospechan los gérmenes de la comunidad, el streptoneumonía, el aureus, influenza, E. coli, Klebsiella, y las neumonías tardías a partir del 5.º día. Luego, en los virus, y esto es a diferencia de los adultos, vamos a pensar también, va a seguir la prevalencia de los virus respiratorios comunes, y en hongos pensar siempre en Aspergillus y Candias. Los factores de riesgo obviamente van a ser un paciente con una larga hospitalización, que esté intubado, que tenga trastornos neuromusculares, trastornos de la deglución, inmunosupresión, desnutrición, internaciones, traqueostomías, reflujo, y la edad menor de 12 meses. Los criterios diagnósticos son amplios, no vamos a ahondar en esto, se los voy a dejar igual para que quien los quiera consultar, y tienen que ver con cambios que se producen a lo largo durante la internación en el paciente que está internado, ¿cierto? Bueno, y ahora sí, entrando un poquito más en lo que son las neumonías de la comunidad, hablar un poco de la magnitud del problema, sí, que es muy relevante. Estamos hablando de que
es la principal causa de muerte en los menores de 5 años. En el 90% no se logra conocer un germen o un organismo causal específico, y de los conocidos, de los casos en los que encontramos ese germen, el neumococo representa el 50% de los casos. Aún así, en los países en los que el neumococo tiene la vacuna, ¿sí? o hay vacuna antineumocóxica. En América Latina, un poquito más locales, tenemos una incidencia de 0,21 a 1,17 episodios por niño por año. Tiene una incidencia que es 100 veces mayor a la de los países desarrollados y una mortalidad que es 10 veces mayor a la de los países desarrollados. Es muy grande. Y en Argentina puntualmente, las IRAP, principalmente la neumonía asociada a la comunidad, es la tercera causa de muerte en los menores de 1 año y en niños menores de 5 años, con 1000 óbitos anuales en dicho grupo, ¿sí? Otra cosa importante a tener en cuenta es que la mortalidad de las neumonías aumenta en los meses de mayo a agosto, ¿sí? Cuando hablamos de etiologías o de causas probables, siempre tenemos que pensar en la edad de los chicos. Esto nos va a hablar muchísimo y nos va a orientar mucho al diagnóstico y al tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, dentro de los neonatos vamos a pensar en gérmenes de la etapa neonatal, en el Streptogalactiae, las enterobacterias, el citomegalo, los gérmenes de la sepsis neonatal. Y a partir de las 3 semanas o del mes hasta los 3 meses, ya compartiendo con los niños de 4 meses a 4 años, a la cabeza se van a encontrar los virus respiratorios, y luego vamos a tener también en los menores de 3 meses alguna incidencia del neumococo, el Staphylococcus, la clamidia, etc. En los mayores, en los niños más grandes, hasta los 4 años de vida, los virus respiratorios, pensar en ellos, y acá sí, como segunda causa, y bastante importante, el neumococo, el estrepto, el micoplasma también, aunque no es lo más frecuente, el estáfilo, el haemophilus y demás. Entre los 5 y los 15 años, pensar primero en las causas atípicas, las neumonías virales y el neumococo a la cabeza de esos tres, ¿sí? Cuando hablamos de la fisiopatogenia, o por qué se producen las neumonías, o esta presencia o lesión de epitelio respiratorio, tenemos a la cabeza la vía descendente como la más importante en las neumonías de la comunidad. Pero también tenemos las vías hematógenas, las inmunodeficiencias y los mecanismos aspirativos que ayudan a la colonización del parénquima pulmonar. Estas últimas tres son más importantes en las neumonías de los cuidados de la salud, pero también, ¿sí?, están presentes en las neumonías de la comunidad. Y obviamente cada germen va a tener un mecanismo de daño particular, ¿no? A grandes rasgos, los virus lo que hacen es una lesión directa del epitelio, eso va a generar edemas, secreciones y obstrucción bronquial. Entonces esto también lleva mucho a las diferencias entre las semiologías entre cada neumonía. Entonces, en las neumonías virales, ahora ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, vamos a tener, además de los infiltrados más intersticiales, además de los crépitos o los velcros que habitualmente vemos en las neumonías por la lesión del alvéolo, podemos llegar a escuchar sibilancias. Lo mismo o algo muy parecido pasa con las neumonías atípicas. El micoplasma lo que hace es la lesión de los cilios, la destrucción celular, la inflamación de la submucosa, la diseminación es por el árbol bronquial, entonces son más bien neumonías difusas, y a diferencia de ellos, las neumonías bacterianas y principalmente el neumococo lo que generan es un edema local, proliferación de microorganismos en zonas adyacentes, por eso lo que vemos es la afectación lobular. Pero por ejemplo, otros de los gérmenes, como ser el Staphylococcus, lo que genera son bronconeumonías confluentes, también unilaterales, y puede haber extensas áreas de necrosis hemorrágicas y cavitación, generando por ejemplo más neumatoceles o empiemas. Y el Streptogalactiae, la necrosis de la mucosa, el Streptopiógenes, la necrosis de la mucosa, grandes exudados, edemas, hemorragias locales y también afectación pleural. ¿Cuáles son los factores de riesgo
para tener una neumonía. Bueno, esto no cambia mucho de lo que ya conocemos la mayoría de los pediatras y el resto de los médicos también, son los definidos factores de riesgo, que ya SAP los divide muy bien en factores de IRAP, y de IRAP grave, ¿no? Y acá los seleccionan muy lindo en los del huésped y los del medio. Del huésped que tenemos la falta de la lactancia materna, esto ya está bastante documentado hace tiempo, que la lactancia materna es protectora, principalmente para enfermedades en la infancia, tanto respiratorias como gastrointestinales. Vacunación, ¿sí? Ya sabemos y hemos visto cómo ha cambiado la epidemiología de las neumonías con la vacunación contra el hemófilus, contra ahora la vacunación contra el neumococo. Bueno, la prematuridad, el bajo peso nacer, la desnutrición, del medio el hacinamiento, la época invernal, la asistencia a la guardería o los hermanitos, los padres analfabetos o disfuncionales y la contaminación ambiental por humo, biomasa, calefacciones, bueno, todas estas cosas. Y para los criterios de infección grave son en aquellos menores de 3 meses con inmunodeficiencias, con enfermedades, con cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, alteraciones del neurodesarrollo, desnutrición. Bueno, y las manifestaciones clínicas de las neumonías, tenemos un amplio abanico a la cabeza, los síntomas respiratorios, ¿sí? Como el tiraje, la taquipnea, la hipoventilación, crepitantes, matidez, pectoriloquias, sibilancias. De los síntomas constitucionales, quizás el más importante es la fiebre, ¿sí? Aunque puede incluso no ser tan importante en las neumonías virales, ya lo vamos a ver. Y los síntomas extrarrespiratorios como el rash o el dolor abdominal. ¿Sí? La OMS definió la taquipnea como el signo de mayor sensibilidad, o sea, y otros mayor sensibilidad y especificidad como signo único para el diagnóstico de las neumonías y con un alto valor predictivo negativo de 97.4. Esto significa que si el paciente no tiene una taquipnea, probablemente no tenga una neumonía. Y la define como a la taquipnea como esa frecuencia respiratoria de más de 60 por minuto en el menor de 2 meses, más de 50 por minuto entre 2 y 11 meses, y más de 40 por minuto en el menor de 2 meses. Otro de los signos de relevancia en la valoración de los pacientes con dificultad respiratoria, puntualmente con la neumonía, es el tiraje, ya que es un marcador de mala evolución o de que el paciente pueda estar más comprometido. Esto es una comparación en realidad de los cuadros típicos de los agentes o de las distintas neumonías. Las neumonías virales, que son las principales en los menores de 5 años, tienen un cuadro de inicio gradual, está precedido por un cuadro catarral, de mocos, tos, que los chicos no tienen una apariencia tóxica, los hallazgos auscultatorios son más bien difusos, como habíamos hablado hace un ratito, bilaterales, puede haber sibilancias y puede haber un rash cutáneo. Y si uno les hiciera una radiografía de tórax, ahora más adelante vamos a ver cuándo, podríamos ver imágenes intersticiales y una hiperinsuflación pulmonar, ¿no? Las neumonías atípicas son un poquito más parecidas, pero la epidemiología marca que son más prevalentes en los chicos de edad escolar y los adolescentes, que tienen un comienzo más bien gradual, que la tos es más bien seca y se va haciendo más intensa con el correr de los días. Puede haber sibilancias, puede haber manifestaciones extrapulmonares como Steven Johnson, anemias hemolíticas, hepatitis, y en las imágenes nos podemos encontrar también con imágenes intersticiales, puede haber condensaciones lobares o segmentarias, infiltrados reticulonodulares o en parches. Y lo que sí es importante es el antecedente epidemiológico de haber estado con alguien tosedor hace unas semanas atrás. Que en realidad esto es como a los fines, como decirlos, bibliográficos, porque nuestros pacientes generalmente tienen el antecedente de haber estado con contactos tosedores o enfermos. Bueno, y las neumonías bacterianas, ¿sí? Son de inicio más brusco, dan mayor decaimiento, tienen más síntoma constitucional, el paciente está peor, o sea, está más comprometido, la tos es productiva, hay taquipnea, dolor torácico, dolor abdominal,
a la auscultación vamos a encontrar hallazgos más bien locales o focales, ¿sí? Y si le hiciéramos un laboratorio, estos son los pacientes que van a tener leucocitosis, o reactantes de fase aguda elevados. Y cuando uno va a hacerle una radiografía va a encontrar hallazgos también localizados, como infiltrados alveolares, condensaciones, o neumatoceles, o signos de derrame, ¿sí? Abdominal. ¿Y qué es lo importante de la clínica? Bueno, si bien dijimos que puede haber síntomas constitucionales y extra respiratorios, estamos hablando de una enfermedad que afecta al órgano respiratorio, o sea que nos va a generar una dificultad respiratoria. Y esta dificultad respiratoria puede ser desde leve, moderada, grave, muy grave y hasta fatal. Entonces está bueno siempre nosotros en la guardia, cuando los valoramos a los pacientes, pensar en esto de cómo está mi paciente, ¿sí? Hacer nuestro triángulo de evaluación pediátrica, asignarle una gravedad a este paciente, ¿sí? Y pensar, mi paciente tiene hipoxemia, está deshidratado, tiene alteraciones del estado mental, está tóxico, rechaza el alimento, tiene esfuerzo, y si alguna de esas cosas está y aparece, lo que uno tiene que hacer en principio es la estabilización del paciente, ofrecerle oxígeno, hidratarlo, monitorizarlo, y después, cuando la situación esté un poco más controlada, proceder al resto de la valoración, que es más o menos como venimos abordando a los pacientes en la sala de urgencias, ¿sí? Para el diagnóstico, bien. Para el diagnóstico es importante la edad, la clínica, ¿sí? Y los factores de riesgo de nuestro paciente. Además de la edad, porque nos va a marcar cuáles son los gérmenes más prevalentes para la edad. La clínica, porque no es lo mismo un paciente que esté hipoxémico que no, que tenga un estado tóxico a que no, y los factores de riesgo obviamente porque nos van a definir conductas y también nos van a aumentar, o sea, nos van a dirigir la sospecha, ¿sí? Y van a ver que ahí chiquititos están los complementarios, que no, son importantes, ¿sí? Pero no tan importantes para definir algunas cuestiones, y sobre todo en los pacientes que no tienen criterios de ingreso o que no están de gravedad, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, en este sentido y en este contexto, y por la gravedad del diagnóstico a nivel mundial, definió criterios que prescinden de los complementarios. ¿Y cuáles son estos criterios o estos signos que tienen que estar para el diagnóstico de la neumonía? Bueno, la fiebre alta, mayor a 38,5, la taquipnea, como la habíamos mencionado hace un ratito, el tiraje y la respiración paradojal, y excluye las sibilancias por la prevalencia de las sibilancias en otros cuadros, digamos, ¿no? En el bronquial recurrente o en las bronquiolitis. Y sí se establece que en los menores de 2 años la presencia de tos, fiebre y tiraje, y taquipnea con o sin tiraje, es suficiente como para hacer el diagnóstico de la neumonía. Entonces, la otra pregunta que uno debería hacerse es, ¿necesito estudios complementarios realmente? Y una preguntita que va de la mano con esto, que tiene que ver al principio con cómo está mi paciente, es si este paciente está en condiciones o no de irse a la casa, y eso nos va a ayudar también a definir un poco qué complementarios usar. ¿Y qué tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, la de radiografía de tórax clásicamente se habló que era el gol estándar para el diagnóstico de las neumonías. Y hoy realmente, por lo que estuvimos charlando, vemos que en realidad no es así. De hecho que estudios, es muy útil la radiografía, ¿sí? Y ayuda a establecer patrones, pero por ejemplo, estudios finlandeses sobre la etiología de las neumonías establecieron una sensibilidad del 72% y una especificidad del 51% para los infiltrados alveolares en presencias de neumonías con neumonías bacterianas, y del 41% al 70% aproximadamente de infiltrados intersticiales en las neumonías virales. Es decir, es un pobre indicador, si bien hay como patrones en general, pero es un pobre indicador de etiología, ¿sí? Sí, lo que nos ayuda es como evidenciar la presencia de del compromiso parenquimatoso, ¿no? Sí es importante, o sea, entonces con esto que decimos que no es necesaria la radiografía para un diagnóstico de una neumonía en un paciente que puede hacer tratamiento en casa, en domicilio, ¿sí? Pero sí se recomienda usarla, y es importante usarla cuando, por ejemplo, tenemos dudas diagnósticas, o cuando hay una sospecha de una complicación como derrame, abscesos o neumonías necrotizantes, o un paciente que está grave con un aspecto tóxico, o que bien iniciamos un tratamiento, le hacemos el control a los 2-3 días y vemos que el paciente
no arranca, ¿sí? ¿Qué otras pruebas diagnósticas tenemos que nos puedan ayudar? Bueno, de laboratorio como básico, hemograma y reactantes de fase aguda. Dentro del hemograma lo que vamos a encontrar en las neumonías bacterianas principalmente son las leucocitosis y reactantes de fase aguda elevado, y esto realmente no se recomienda hacer en los pacientes que tienen, que están en condiciones de irse a su casa, ¿sí? Porque tampoco nos va a cambiar la conducta, ¿sí? Hemocultivos, sí, no, cuándo, pacientes más grandes, pacientes más chicos. La verdad es que hay distintas bibliografías hablan del bajo rescate de los hemocultivos en los pacientes con neumonía. De hecho, que solo el 10%, y algunos hablan entre el 7 y el 10% de los casos positivizan. Entonces no se recomiendan en quienes no tengan un aspecto tóxico, y sí refieren que es de utilidad en aquellos pacientes que vayan a requerir internación o que presenten complicaciones. Y lo que se ha demostrado que tiene utilidad en las salas de urgencia son que ayudan a determinar el tratamiento y a evitar el exceso de los antibióticos, son las pruebas de biología molecular, ¿sí? Tanto la determinación de antígenos como la reacción en cadena polimerasa, que ayudan, o estos que son más bien rápidos, ayudan a determinar la etiología de las neumonías virales en un 40 o un 80% de los casos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el...? O sea, no todo es rosa, digamos, y la contra que tiene es que no están siempre disponibles y que además son caros y a veces no son tan rápidos, llevan su tiempo, sus horas, sus días, ¿sí? Y lo otro que sí está recomendado solo en caso de derrame o effusión pulmonar es la punción pleural, y la verdad es que si no, no. Luego, la verdad es que cuando uno estudia un poco o revisamos a ver qué exámenes hay para el diagnóstico, para la evidencia del germen, para poder hacer un diagnóstico etiológico de las neumonías, tenemos un montón de cosas, pero la verdad es que tenemos que ser razonables con los recursos que tenemos. Entonces pensar que en la atención primaria siempre vamos a tener, cuando tenemos un paciente con una sospecha de una neumonía, saturarlo, ver la saturación de oxígeno, ver si estamos bien para hacer un tratamiento en casa, o si es un paciente que requiere una referencia. Y eventualmente ahí también podemos llegar a hacer una RX, ¿sí? Ya más en una sala de urgencias o en una guardia, digamos, también tenemos otras herramientas. Siempre vamos a tener que hacer la oximetría para ver dónde está parado este paciente en función del daño alveolar que tenga. La gasometría, el hemograma, los reactantes de fase aguda según la gravedad del paciente, lo mismo como los hemocultivos, y según disponibilidad las pruebas de detección rápida de antígenos, ¿sí? Sí, la RX y la ecopleural en casos de que lo amerite el paciente, es decir, si hay sospecha de complicaciones o está complicado el cuadro. Y bueno, después en situaciones puntuales y individualizarlas, y hay que ser específico por paciente, pensar en la analítica ampliada según la gravedad del chico. Se puede hacer hasta una TC de tórax, una broncoscopía, bueno, varias cosas que en realidad las va a ir viendo la evolución del paciente y que en realidad exceden por ahí a lo que haga uno inicialmente en una sala de emergencias o en una guardia. ¿Mm? Bueno, ¿qué decimos con esto? Entonces, que ningún elemento clínico de laboratorio por sí solo es capaz de predecir una etiología, ¿sí? La etiología de la neumonía. Sí se puede hacer el diagnóstico con elementos clínicos, pero la etiología no, nos faltan cosas. Entonces, cada vez hay mayores esfuerzos, o hay más tendencia a tratar de buscar reglas de predicción o scores clínicos que ayuden a determinar si es viral, es bacteriano y demás, ¿no? La Sociedad Argentina de Pediatría, en las actualizaciones de las guías del manejo de las infecciones agudas respiratorias en los menores de 2 años, establece esta regla de predicción etiológica que toma elementos sencillos como la temperatura, la edad, el recuento de blancos y el tipo de infiltrados que tenga en la imagen, ¿no? Y va desde de menos 3 a 15, siendo el punto de corte 4. Mayor de 4 tenemos como altas chances de que sea una neumonía bacteriana. Bueno, ¿y cuáles pueden ser las complicaciones? Determinamos que tenemos una neumonía y cuáles podrían ser las complicaciones de estos pacientes. Bueno, que tengan derrames pulmonares,
empiemas, abscesos, fístulas, neumonía necrotizante, la dificultad respiratoria aguda rápida, sin que haya mayores, o sea, sin un derrame y demás, sepsis, ¿sí? Y el síndrome urémico hemolítico, no nos olvidemos que el neumococo es una importante causa también del síndrome urémico hemolítico. ¿Cuáles son los criterios de internación? Es decir, de dejar al paciente. Acuérdense que nosotros tenemos que recibir al paciente y ver a dónde lo mandamos, si lo referenciamos a otro lugar, o podemos citarlo y verlo ambulatoriamente. Bueno, la dificultad respiratoria moderada grave, si el paciente tiene tiraje, si está cianótico, si tiene quejido, si está hipoxémico o en insuficiencia respiratoria, que no haya respondido al tratamiento previamente instaurado en el control a las 48 o 72 horas, que tenga una alteración del sensorio, convulsiones, descompensación hemodinámica, rechazo, imposibilidad de alimentarse, derrames pleurales, necrosis o una rápida progresión también es importante. O la presencia de factores de IRAP grave. Bueno, y esto nos va a ayudar como a definir un poco dónde continuar el cuidado. El primer nivel de atención, todos los que no requieran internación. En el segundo nivel, las internaciones que no requieren asistencia respiratoria. Y en el tercer nivel de atención, quienes requieran asistencia ventilatoria o estudios especiales, ¿sí? Entonces acá vamos a retomar un poco nuestro paciente de hace un ratito, el chico de 2 años que había llegado hipoxémico, que había necesitado de una sedación con oxígeno, con una colocación de una vía, que le habíamos visto esta imagen. Bueno, esta imagen es muy sugestiva de derrame pulmonar, así que con la sospecha de derrame pulmonar lo que se hizo fueron tomar hemocultivos, se indicó ampicilina 300 miligramos kilo día, y se solicitó una ecografía que efectivamente veía un derrame pleural derecho multilobulado con un desplegamiento de 15 milímetros del lado derecho, con consolidación broncograma, y no había en el lado izquierdo. Y se recibió el laboratorio en el mientras tanto, que relevantemente teníamos una leucocitosis típica de 20.000 blancos, con una PCR de 29 y el resto estaba dentro de parámetros esperables. Con este paciente, ¿qué se hizo? Se hizo una interconsulta con cirugía por la clínica del paciente y por la magnitud del derrame, y se determinó el ingreso del chico al quirófano, con su posterior internación, ¿no? Entonces, 2 palabras de derrame pleural, no quiero andar mucho en esto porque tenemos la clase la otra semana. Es una complicación que implica el compromiso de la pleura y del espacio pleural, de origen infeccioso, que su origen está generalmente dentro del parénquima pulmonar, y entre los gérmenes, como veníamos hablando, los que producen derrame a la cabeza está el neumococo, en los chicos sin factores de riesgo menores de 5 años. Sí es importante para la valoración del derrame, no valoramos el derrame así solito, sino al paciente, cómo está el chico, cómo es la semiología respiratoria, si tiene compromiso importante del estado general, si está hipoxémico, si no, y la localización del choque de punta, que nos puede estar hablando de descompensación o no de hemodinámica. Las etapas evolutivas, esto a modo ilustrativo, de los derrames tenemos exudativas, fibropurulentas y organizativas, y como los complementarios, ahora sí, la radiografía siempre, con la sospecha del derrame, es imprescindible para el diagnóstico y el seguimiento de las pleuresías, y generalmente la sugerencia es hacer una previo a la punción, luego, y después a los controles, ir viendo cómo está el paciente. Y la ecografía pleural, si bien es un método diagnóstico operador dependiente, se sugiere, o sea, se reconoce como el estudio de elección para detectar la presencia de pequeñas cantidades de líquido, evaluar cómo está ese líquido, si está libre, si está tabicado, cómo es las características, si está particulado o no, y además las características de la membrana pleural, que si está engrosada, lo que estaría hablando es de una presencia como de exudado, que es como más relevante, ¿no? Y sí, lo que se recomienda en todas las bibliografías, pero que realmente no es lo que principalmente se hace, es la punción diagnóstica del derrame para, bueno, tratamiento o diagnóstico, ¿no? Y la verdad es que últimamente lo que nosotros hacemos es, si el chico está bien, en buen estado general, si es un derrame pequeño,
por ahí lo que se hace es esperarlo con una buena cobertura antibiótica, pensando en los gérmenes más comunes, y ver cómo es la evolución de ese chico, ¿sí? Sin perderlo de órbita. Y hay incluso chicos que no se llegan a punzar, ¿sí? Bueno, ¿para qué hablamos de todo esto, de las posibles etiologías bueno, y el estado del chico? Es, bueno, para tratar de definir un tratamiento. En el tratamiento lo que tenemos que pensar es a quiénes vamos a tratar, con qué, ¿sí? O sea, cómo y dónde lo vamos a tratar, ¿sí? Y para eso vamos a tener en cuenta mucho la epidemiología de toda la situación. Ahí entra lo que es la edad del chico, el estado de vacunación del chico, la epidemiología local y la clínica, ¿sí? Si bien sabemos que los virus son las causas más importantes de las neumonías en los menores de 2 años, si el chico está tóxico, no vamos a dudar y le vamos a dar un antibiótico, ¿me explico? Entonces, bueno, todas estas cosas lo que ayudan es a determinar y a definir una conducta terapéutica. Bueno, y tenemos como pilares terapéuticos. Uno cuando dice a quién tratamos, cuándo, estamos más que nada hablando del tratamiento antibiótico, pero en realidad quienes tratamos a todos, porque tenemos 3 pilares fundamentales dentro del tratamiento, que son las medidas generales, que esas aplican para todos los pacientes, medidas específicas que acabamos de hablar en medidas antibióticas en función de qué paciente y qué sospecha diagnóstica tengamos, y después determinar si es un tratamiento que sea ambulatorio o un tratamiento que sea hospitalario. Y dentro de las medidas generales tenemos la hidratación, los antitérmicos, la nutrición y los broncodilatadores en caso de que sean necesarios. Y como medidas específicas, bueno, los antibióticos, que ahora vamos a ver un poquito. Yo quiero hablar de algunas claves para el tratamiento. Bueno, la primera es que debido a la elevada prevalencia de los virus en los menores de 5 años, específicamente el 80% de los menores de 2 años y el 50% en los menores de 5, no deberían ser los antibióticos indicados de modo rutinario. Cuando el paciente además tiene todo un cuadro viral que es como lo que habíamos visto hace un ratito. Está precedido de tos, mocos, el chico no está tóxico. Sí es importante tener en cuenta que el 30% de los casos pueden coinfectar con bacterias, y que la verdad en estos casos se recomienda, bueno, controlarlo al chico y ir viéndolo seguido cada 48 horas para ir viendo cómo evoluciona y cómo se comporta la neumonía. Lo otro que es importante es saber que el Streptococcus pneumoniae continúa siendo el patógeno más frecuente en las neumonías de la comunidad, incluso en los países con la vacunación. Y eso va a dirigir mucho el tratamiento en los pacientes que estén correctamente vacunados, que no tengan factores de riesgo y que sospechamos una neumonía bacteriana. Vamos a usar la amoxicilina en caso de tratamiento vía oral o ampicilina en caso de tratamiento endovenoso. Bueno, que el tratamiento de elección en las neumonías atípicas son los macrólidos, y es importante saber que la antibiótico terapia oral es efectiva y es segura en los pacientes con las neumonías leves y moderadas, y la verdad es que la idea sería no prolongar las hospitalizaciones en los pacientes que inicialmente las requieren, luego de tener a estos pacientes 24 o 48 horas afebriles, sin requerimientos de oxígeno y con buena tolerancia, poder mandarlos a su casa y darles tratamiento vía oral, que también es seguro y es eficaz, ¿no? Bien, esta es una de las tablas, hay un montón de propuestas terapéuticas, pero son todas similares. Yo elegí mostrarles estas de las guías ABE, de la Sociedad Española de Pediatría, pero que coinciden mucho también con las que se presentan en SAP. También ambas coinciden que en los pacientes menores de 3 meses la indicación es la internación. En los menores, en los lactantes, no tratarlos con el foco respiratorio, sino tratarlos como pacientes sépticos. Bueno, en los pacientes ambulatorios entre 4 meses a 4 años, tener en cuenta la etiología viral y si el paciente no está tóxico o no tiene
signos de neumonías bacterianas, no tratarlo con antibióticos. Si así los tuviera y sospecháramos una neumonía típica, si el chico está correctamente vacunado contra contra el Haemophilus, indicar amoxicilina vía oral, y si no es así, sí agregar clavulánico, ¿sí? Y si hay sospecha de neumonías atípicas, la acitromicina, que no es lo más frecuente en estos pacientes, ¿sí? Los pacientes con mayores de 5 años, los escolares y los adolescentes, sí sospechar la neumonía atípica, usar la acitromicina. Lo mismo si tenemos una neumonía típica, pensar en la amoxicilina, no más que eso, no hace falta otro antibiótico, digamos. Y en los pacientes hospitalizados, similar, ¿sí? En los pacientes de 3 meses, usar ampicilina o cefotaxime, no usar nada si el paciente tiene una infección viral, es control y tratamientos y medidas generales. En lo que son las etiologías, perdón, en los pacientes de 4 meses y 4 años, también, si están correctamente vacunados, usar ampicilina, y si no, amoxiclavu o ampicsulbactam. Y también en los mayores de 5 años, que requieran internación y que se sospeche neumonía típica, no hace falta usar endovenosa la claritromicina. Si el chico tiene buena tolerancia, podemos usar acitromicina o claritromicina bioral. Y si pensamos en neumonía típica, ampicilina y no mucho más que eso. Sí tener en cuenta que si el paciente está coinfectado con un síndrome gripal, pensar y utilizar amoxiclav. Situaciones especiales, particularmente la neumonía nosocomial, lo que se recomienda es un esquema de amoxiclavulánico en las neumonías precoces y pipertazo en las neumonías tardías. Sin embargo, piensen que hay que ajustar esto a la situación del chico, a los antibióticos que venía recibiendo y a la epidemiología local. ¿Mm? Los criterios de alta, ¿cuáles son? Bueno, principalmente que el chico no esté tóxico y que no requiera oxígeno, que tenga buena tolerancia oral, que tenga una buena tolerancia al antibiótico, que tenga aceptación, y sobre todo esto también que uno a veces como que lo pasa por alto, pero es tan importante como lo otro, que la familia haya entendido el diagnóstico, haya entendido el tratamiento y las pautas de alarma del paciente, ¿sí? Y acá volvemos entonces un poco con nuestro paciente del primer caso, la chica de 12 años que había estado con vómitos, que no estaba con requerimientos de oxígeno, pero aún así se utilizó una vía para rehidratar un poco y hacer tratamiento de la fiebre. ¿Qué pasó con esta chica? Bueno, después de 2 horas de ayuno con un plan, la chica se mantuvo estable, sin requerimientos de oxígeno, normocoloreada. Se decide iniciar la tolerancia, ver cómo toleraba la vía oral, ver la actitud de la chica, ver si toleraba el antibiótico, y con todas estas cosas bien hechas, digamos, se le dio el alta y se citó a control a las 48 horas. En el control de las 48 horas, la paciente estaba febril, hacía ya 24, casi 24 horas, tenía una buena tolerancia oral, obviamente permanecía con tos y decaimiento, y se decidió entonces completar tratamiento por 7 días y control evolutivo. Bueno, entonces, como conclusiones, y ya como para finalizar, bueno, una vez hecho el diagnóstico de la neumonía, de haber dicho, este es un paciente que tiene evidencia clínica de una infección o una afectación del parénquima pulmonar, vamos a iniciar nuestra mirada desde la guardia con una evaluación funcional del chico. ¿Qué significa esto? Ver cómo se ve el chico, cómo se alimenta, cómo respira, cuáles son sus signos vitales. Y en los pacientes que pueden realizar un tratamiento ambulatorio, es importante no sobreutilizar los elementos diagnósticos, no abusar de los laboratorios ni las RX. Si el chico tiene signos de neumonía, el chico tiene una neumonía y estamos avalados para tratar esa neumonía, ¿sí? Para definir el tratamiento se tienen que considerar los factores
como la edad del paciente, los microorganismos probables, la susceptibilidad, la tolerancia del chico, los costos, la eficacia, la seguridad, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? El uso racional de los antibióticos, esto es como también muy redundante sobre lo que venimos hablando, tiene que estar guiado por la epidemiología y la clínica del paciente. No se recomiendan para nada los antibióticos en los pacientes con cuadros compatibles con etiología viral. Y ojo, porque la mayoría son los pacientes más chicos, son como los que más somos más miedosos con esos, pero sí es importante seguirlos, ¿sí? Y si la sospecha es de etiología bacteriana, la amoxicilina oral sigue siendo el tratamiento de elección, ¿sí? Bueno, y no mucho más que eso. ¿Qué decir del tratamiento que por ahí no se haya mencionado en relación a la amoxicilina? Que no se ha demostrado que un tratamiento con una dosificación de cada 3 horas versus cada 2 horas haya sido más efectivo, y que la dosis utilizada, la bibliografía va a utilizar dosis de amoxicilina a partir de 80 miligramos kilo día, 80-90 miligramos kilo día. No mucho más que eso. Esa es la bibliografía utilizada y eso es todo. Bien. Ahora, hola. Hola, ¿y escuchan? Estamos acá. Bueno, ahí creo que escuchan mejor, ¿no es cierto? Sí. Sí, Bueno, sí, no, sí. lo que les quería comentar, primero agradecerle a Sofi y felicitarla porque la clase estuvo muy linda, además súper clara, y creo que el abordaje que necesitamos es dejar de salir tanto de la bibliografía como para ponernos un poco los pies en la tierra y pensarnos qué hacemos con estos pacientes cuando los tenemos enfrente, ¿no? No tanto volarnos con algunas cosas que obviamente son necesarias desde lo teórico y la bibliografía, pero desde la urgencia lo tenemos que ver de otra forma. Y de ahí surgen algunas consultas que te queríamos hacer, que en realidad quizás sean cosas simples, pero creo que es importante en vista de que tenemos muchos compañeros que están en el interior. Entonces, vos mostraste al principio unos criterios de la OMS que son solamente clínicos. Sí. Esos criterios de la OMS, que están muy buenos para la gente que está en el interior, te queríamos consultar si hay algún punto de corte en el que nosotros decimos, bueno, esto puede ser neumonía bacteriana o esto no puede ser neumonía bacteriana o viral bacteriana versus, comparando un poco con la tabla que mostraste de la SAP, donde sí hay un punto de corte que nos dice, bueno, más de 4 seguramente, ojo, tendrán una neumonía bacteriana, menos de 4 o valores negativos seguramente no la tienen. ¿Con la tabla de los criterios de la OMS existe algo parecido? No, porque en realidad la tabla de los criterios de la OMS habla son criterios diagnósticos, son para sospechar, es la primera pregunta que nos hacemos, es sobre el diagnóstico de nuestro paciente. ¿Este paciente tiene una neumonía? Y en realidad lo que habla la SAP, o la tabla de la SAP, lo que nos ayuda es una predicción es una ayuda para ver y definir la etiología, es decir, bueno, este paciente que tiene la neumonía, esa neumonía, ¿qué es? ¿Es bacteriana? ¿Es viral? ¿Dónde estamos como con los gérmenes principalmente? La verdad es que dentro de lo revisado no encontré criterios similares en las guías WHO, que serían como las de la Organización Mundial de la Salud. Sí, en distintas bibliografías consultadas, y que de hecho por eso elegí la de la SAP, están estas como neumonías de mayor riesgo, o se habla de las neumonías de mayor riesgo de infección bacteriana, y se las pone como las neumonías, y son criterios muy similares a los que utiliza la SAP, que son los pacientes con una rápida evolución, que tienen hipoxemia, que tienen un estado tóxico, y bueno, habla puntualmente de esto. Y también pone en consideración la edad, o sea, la edad en los mayores de 2 años no sería de sospecha de pacientes con infección bacteriana. Y sí, en los pacientes también utilizan los infiltrados como parte de la pesquisa, acompañando los criterios clínicos, pensando en esto de que son pacientes que uno debería como referenciar, o sea, desde la atención primaria o con la sospecha de internación o de complicación. No sé si te contesté la pregunta, Abel.
Sí, buenísimo, Sof. La otra consulta que te queríamos hacer, porque muchas veces como que queda, no sé, a veces parece que es la herencia o es lo que siempre se hizo y a veces uno no lo termina de revisar, esto de la placa de tórax. Vos bien dijiste que si bien es el gold estándar, hay que tener cuidado muchas veces, bueno, porque no siempre lo vamos a encontrar y no quiere decir que el paciente no la tenga o al revés, o que todo paciente tiene que tener sí o sí una placa de tórax para hacerse su diagnóstico de neumonía. ¿Qué pensás acerca de las placas de perfil? ¿Viste? Como que queda siempre como placa frente y perfil, placa frente y perfil. Todo el mundo se come una placa Sí, de frente y de perfil para ver una neumonía. ¿Vos qué pensás sí, o qué no. revisaste? En realidad lo que se habla, y también la SAP habla claramente de eso, lo que se indica o lo que se prefiere es la placa de tórax siempre, y sí usar la placa de perfil cuando se sospecha una neumonía de base y una neumonía posterior. Ahí está indicada la neumonía con la sospecha diagnóstica, el perfil. Pero si no, la verdad es que está como contraindicada la utilización de la placa de perfil. Así como que cada vez hay mayor tendencia a dejar de utilizar las RX en los pacientes que no se van a quedar internados, digamos, o que uno sospecha que no tienen una complicación. Pero bueno, en relación a eso, incluso Mobiliaski hizo una linda revisión hace bastante tiempo ya sobre las neumonías y la utilización de las RX en las neumonías las RX de frente y de perfil en las neumonías, y es una de las fuentes bibliográficas más importantes que tenemos al respecto, el uso racional de la radiografía en los niños. Y tampoco la recomienda, o sea, solamente con la sospecha diagnóstica de la neumonía de base y posterior. Sí. Sofi, mira, acá tenemos algunas preguntas. Acá Sí. Marcela Iturralde pregunta, ¿cuándo hay derrame pleural? Si bien esto, bueno, si querés decidir responderlo, si no se lo pasamos a Carly para la próxima clase. Dice, cuando hay derrame pleural se recomienda esperar el tiempo de 5 días con respecto a la fisiopatología del líquido. ¿Esto vos qué pensás? ¿Necesita un tiempo en días o se puede punzar antes del 5.º día? En La realidad, pasamos la pelota acá. le pasamos la pelota a Carly. No, en realidad es esto de lo que yo les había contado en la clase, y un poco como lo volvemos a charlar, en relación al derrame pleural, no es que hay tácitamente un tiempo para la función y un tiempo para las conductas, y que lo que se trata de reforzar es, bueno, ¿cómo está el paciente? Es hacer una evaluación no solo del derrame, en sí, el derrame, sino del paciente con una neumonía con el derrame, porque hay pacientes que incluso lo vemos cada vez más, que tienen un derrame por ahí de 15, que no requieren oxígeno, que están con buenas condiciones, que toleran bien, que uno los interna y los observa, y sí va evaluando cómo va el paciente cada 48 horas, o bien va viendo, va haciendo el seguimiento de ese derrame. Pero no es que hay un tiempo, y hay pacientes que realmente tienen requerimientos de oxígeno, quizás con derrames similares, no tan grandes, y hay algunos que tienen tremendos derrames, ¿no? Pero que en realidad lo que va a definir la conducta, más allá del tamaño del derrame y del tiempo de evolución, también tiene que ver con el estado clínico del paciente. Si son derrames que son más bien pequeños, y hablando de pequeños, usar un punto de corte que las bibliografías usan alrededor de 12, pero cada vez hay más bibliografía y como que varía un poco más ese punto de corte, se usan 2 también, del derrame, como para decir, bueno, este sí o sí entra, este sí o sí no entra por el tamaño. Pero en realidad se evalúan varias cosas, no solo el tamaño, sino también el estado clínico del chico, el estado hemodinámico del chico. Y la última pregunta, ya cerramos. Acá Rosita Rojas pregunta, respecto al hemocultivo en internado, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo hemocultivar a un internado? Si sospechamos viral con regular a mala evolución, supongo que será pregunta y respuesta a la vez. Sí, en realidad, la verdad es que las guías, más que nada las guías de neumonías en los adultos, o sea, tratan de no usar los hemocultivos,
y los contraindican y solo los recomiendan en los pacientes tóxicos. Pero la verdad es que en lo que yo he revisado, que puede estar puesto por supuesto a discusión, también se habla del estado tóxico de los pacientes, sin embargo se habla de que los hemocultivos sí son útiles en los pacientes que vamos a internar. Ahora, si nosotros internamos un paciente con una sospecha de una neumonía viral, y ese paciente no evoluciona bien, lo que tenemos que hacer es sí tratarlo y darle un poquito más a fondo con los estudios diagnósticos, hemocultivarlo, ¿sí? Porque es un paciente que no está evolucionando bien, que no está evolucionando como una infección viral, o puede ser un paciente con una sospecha de una franca sobreinfección, que uno si la tiene, digamos, lo tenés que buscar al germen. O sea, la idea es encontrar el germen, buscar el germen. No encontré un punto de corte de edad, que es algo que me ha surgido por ahí en derivaciones, en la práctica clínica, decir, bueno, pero este paciente tiene 12 años, ya no se necesita, no se hace. No, la verdad es que las guías que utilicé hablan de que en los pacientes que se van a internar, hemocultivarlo. Si lo internamos por sospecha de neumonía viral con requerimientos de oxígeno, no se hemocultiva, pero si uno sospecha que el chico le está yendo mal y que puede estar sobreinfectado, sí usar sí hemocultivarlo, digamos. No dudar con eso, ser un poco más como agresivo en los estudios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, la bibliografía, creo que ahí estoy tratando de leer algunas de las preguntas. Acá alguien habla de la bibliografía va a estar está disponible en el curso. Y entiendo que la clase también va a estar subida, si no también está grabada la clase, así que la clase también va a estar en el canal. Y acá alguien habla sobre las dosis adecuadas del tratamiento, dado que a veces las dosis son insuficientes, pueden traer complicaciones como el derrame pleural. Bueno, en relación a las neumonías típicas, la dosis de la amoxicilina es lo que les había comentado, entre 80 a 90 miligramos por kilo, eso es lo que dice la bibliografía, tanto de la SAP como de las sociedades españolas y otras sociedades más avalan el uso de esas dosis de tratamiento en el tratamiento ambulatorio, con una dosificación que va de 2 a 3 veces a 2 veces por día, y esto para mí fue un punto importante porque la verdad es que dar un tratamiento cada 12 horas tiene muchísima más adherencia que darlo cada 12 horas. Y la verdad que hay evidencia de que no es mejor uno versus el otro. La duración del tratamiento con la amoxicilina, sí, cada 7 días, y puede ser cada 10. Cuando hablamos de tratamientos o necesidades de tratamiento endovenosos, se habla de 10 a 14, cuando hablamos de neumonías complicadas, y el uso de los macrólidos, la recomendación o las recomendaciones que fueron revisadas, se habla de acitromicina a 15 miligramos por kilo, 10 miligramos por kilo, y claritro a 15. Y eso también está disponible en la bibliografía y está bastante claro y gráfico.